Como hemos venido comentando en diferentes cápsulas, hay una diferenciación que tendríamos que tener presente entre las competencias y los desempeños. Hemos hecho énfasis en que las competencias tienen un carácter más analítico, que se imponen desde el exterior y que muchas veces se convierten en estándares a alcanzar durante el desarrollo de acciones de un individuo. El carácter de los desempeños, por su parte, permite plantear acciones que se evidencian en distintos ámbitos de la vida cotidiana del ser humano. Esto es el ámbito escolar, desde luego, el ámbito de las actividades que realizamos al aire libre o en conjunto, o los eventos deportivos. Queremos con esto, entonces, recalcar en la incidencia que tiene el poder diferenciar a una competencia de un desempeño. Es fácil aceptar que en los planes de estudio y nuestros programas de estudio de carácter oficial corresponde precisamente a estos programas de capacitación y formación al trabajo enfocados precisamente en la elaboración, muchas veces del carácter de escritorio, sustentados en la opinión, desde luego, de gente experta en diversas disciplinas, como tradicionalmente los hemos venido elaborando. Este carácter curricular de desarrollo de programas se puede estar evidenciando precisamente con énfasis en las competencias cuando los llevamos al mundo de la práctica laboral, es decir, al mundo de la capacitación para el trabajo. Menos aún, se pueden formular estos planes también muchas veces como ejercicio de poder, es decir, aquellos instrumentos que permiten delinear acciones a desarrollar por parte de los estudiantes, por parte de los docentes, respecto a un conjunto de materias agrupadas en diferentes áreas de estudio y en donde el docente o el ejecutor de las acciones educativas tiene que emplearlas al momento de impartir su enseñanza. Respondiendo simplemente a la observación también que realizan otros contextos nacionales o internacionales o algunos centros de estudio que también emplean currículums dedicados precisamente a este enfoque computacional. Este tipo de programas tienen como currículo unas carreras muy semejantes, unas materias de igual consideración y reducen muchas veces el plan de estudios a un listado simple de materias sin relación, sin correspondencia o muchas veces a un temario indistinto en términos de una relación solamente de títulos. Pero estas prácticas lo que han hecho es originar inconformidades, muchas veces sociales, desde luego del carácter de formación de los egresados, que siempre parecen ajenos a la realidad económica, social, laboral o cultural de nuestro contexto. Por tal razón, hoy se buscan, desde luego con mucho interés, que estos niveles técnicos, medios o superiores adquieran un tenor de nuevas tecnologías, de innovaciones, de cambios y técnicas para establecer muchas veces currículos diferenciados. Se habla ya entonces, desde hace varios años, que en nuestro país los currículos han tenido un enfoque de carácter modular o clasificatorio en función de las distintas disciplinas del saber. Pero también se han diferenciado de algunos centrados en competencias, es decir, vinculados propiamente al mundo de lo laboral, al mundo precisamente del trabajo. Y para elaborarlo se ha recurrido no tanto ya a los expertos en las materias, sino a gente que se dedica al carácter industrial, al carácter empresarial y desde luego expertos en el mundo del trabajo. Es necesaria entonces, en ese momento, una reflexión con un énfasis en lo educativo para revisar también con cierta profundidad los sustentos educativos y filosóficos que encierran estas teorías curriculares, que con no poca frecuencia se asumen también muchas veces como idénticas. Es decir, un currículum basado en competencias versus un currículum basado precisamente en desempeños. Quisiéramos entonces hacer énfasis a esta diferenciación nuevamente entre ambos campos. En el terreno precisamente del carácter de las competencias, se encuentra precisamente que la misma etimología de competencia parece describir en un sentido mucho más profundo este enfoque. Es decir, competencia proviene del verbo latino petere, que significa pedir. Es decir, a este verbo se le añade una preposición cum,
que significa compañía, acompañamiento, y que al castellano ha pasado como una proposición con, lo cual genera la idea de establecer una acción conjunta. La competencia, entonces, conceptualizada a partir de este enfoque etimológico, es una exigencia impuesta a un sujeto, es decir, proviene de fuera, se refiere a algo que es solicitado que cumpla una persona o cosa por alguien ajeno al sujeto mismo. De ahí entonces que el vocablo tenga como uso una expresión más de disputa, de rivalidad, de encuentro, de contienda. En el terreno educativo, y desde luego en el ámbito de la capacitación laboral, el uso del término competencia manifiesta la pretensión de que los procesos de aprendizaje estén determinados por y se ajusten también a la petición o exigencia de satisfacer un requerimiento externo al de la instancia educadora. En último término, se pretende que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean definidos desde las exigencias del tipo laboral o del tipo empresarial o del tipo del trabajo, ya sea de las empresas, de las autoridades educativas, concordantes muchas veces con ellas, pero delimitando así la tarea de la escuela y de los maestros en función de requerimientos de tipo empresarial o laboral, desde luego de los posibles empleadores. En esta concepción educativa corresponde a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia también, acoplarse a esas exigencias. Es decir, el ser humano es un animal laboral que debe desarrollar sus competencias para hacerle útil al productor. Ese sería más o menos un enfoque en este carácter de lo empresarial. Pero en términos de mercado, se afirma entonces también que es el cliente el que establece sus requerimientos y toca al proceso educativo cumplirlos. Creo que esta diferenciación que vamos haciendo enfocada al mundo de lo laboral nos va identificando de una u otra manera que el carácter de las competencias va a estar ligado generalmente al desarrollo de habilidades y generalmente estas habilidades impuestas desde el mundo de lo laboral. Esta concepción educativa, que privó fuertemente durante muchos años, la década propiamente de los 60, cuando la formación y la educación de los adultos estaban marcados por principios económicos, se consideraba entonces a la capacitación como un proceso para preparar recursos humanos, es decir, materia prima. Sigue vigente sin duda, no se ha desterrado del todo y ha cobrado una fuerza precisamente en este enfoque de una aplicación muchas veces hasta deshumanizada, de modelos económicos, de modelos neoliberales o de modelos capitalistas. En esta visión, el ser humano es un elemento más de la producción, es decir, considerada como una finalidad en sí misma en el desarrollo de este enfoque de las competencias. La acelerada transformación también de la ciencia y de la tecnología en nuestro mundo actual ha hecho ver a los estudiosos de la educación que ya desde muchas épocas anteriores que este currículum basado en planteamientos de competencias exige también mayor flexibilidad, cambio e innovación y formulaciones mucho más intensas, que tengan mayor profundidad, que vayan dejando de lado la obsolescencia y que permitan dar el cambio precisamente hacia lo trascendente. La acelerada transformación en los campos científicos y tecnológicos hoy día hace que también los expertos en educación vayan preocupándose por hacer un ejercicio de transformación respecto al currículo de la educación media superior. Pues ya desde los años 60, un currículum elaborado bajo planteamientos con este enfoque de competencias exige mayor flexibilidad y formulaciones mucho más amplias que permitan dejar de lado la obsolescencia de los currículums centrados en este enfoque y que den un cambio precisamente hacia algo más innovador. Por otra parte, los elementos de la elaboración curricular para lograr eficiencia y eficacia en los desempeños escolares dependen precisamente de la precisión y de la pertinencia de las cartas profesiográficas a las cuales podemos enfocar la formación de los jóvenes. Es decir, de las descripciones, de las acciones para desarrollar
en los distintos campos profesionales de la producción, del servicio. Es decir, precisión y pertinencia casi imposibles, dada la diversidad concreta del mundo laboral y de las circunstancias en que éste se va desarrollando. Lo específico de las actividades profesionales o laborales por desarrollar en cada empresa, las transformaciones constantes que se vuelven exigencias también, ha hecho prácticamente imposible que con esfuerzos y gastos gigantescos a lo largo de estos últimos 30 años se pueda contar con profesiografías actualizadas. Cuando se cuenta con elementos formativos que en un momento fueron demandados por una empresa, las exigencias de formación, capacitación, actualización van cambiando. Estas razones han ocasionado que tanto los países como las universidades, así como las escuelas técnicas, que en un momento intentaron hablar de currículos basados en este enfoque, lo vayan abandonando poco a poco o se vayan apartando de tal manera de la realidad que sus egresados no encuentren acomodo en los mercados del mundo laboral. Los procedimientos para establecer también el servicio civil, fundados en competencias, también han quedado de alguna manera obsoletos, pues la puesta en operación ha generado una complicada división del trabajo, es decir, más especialistas en el mundo de lo laboral. Y eso genera muchas veces una manifestación clara también de un incremento burocrático en las acciones. Desde este punto de vista epistemológico, la organización curricular por competencias responde más a una concepción del aprendizaje, donde se considera que el sujeto aprende, es decir, cuando se adecúa o se conforma con el objeto de conocer al sujeto que se identifica como objeto. Este acercamiento epistemológico pretende que aprender, conocer, educarse, capacitarse, actualizarse, etcétera, consiste en que el sujeto de los verbos se aniquile al subsumirse en el objeto, al dejarse transformar precisamente por ese objeto. Así entendido, un sujeto aprende verdaderamente cuando puede repetir exactamente el contenido de lo que se le propone. Un sujeto conoce y reconoce cuando tiene una competencia para adecuarse plenamente al objeto de conocimiento. Un sujeto está educado cuando concuerda en plenitud con el modelo planteado, es decir, cuando responde a lo impuesto desde el exterior. Esta visión epistémica es lo que priva en la mayoría de los exámenes a los que son sometidos los estudiantes a lo largo de su estancia en la escuela. Si yo te doy el contenido con un punto y una coma, tú me lo deberás responder con el mismo punto y con la misma coma. Es decir, un acto más de mecanización, de memorización y muchas veces de repetición. Por supuesto que los currículos formados en competencias tratan también de ser aplicados, pero conducen a la exclusión, a la expulsión, muchas veces de procesos educativos, a quienes no vayan mostrando que han adquirido la competencia. Para quienes sostienen que el currículo deba hacerse en función de competencias, el eje educativo con el que giran las decisiones para asumir, pues es la economía o cualquier tipo de valor cosificante. Porque esta postura parece olvidar que la razón de la economía, de la educación, de la producción, es solamente el saber humano. Las competencias conducen, aún sin quererlo, a concebir al obrero, al productor, al trabajador como objeto desechable. Si has logrado desarrollar un número X de competencias, eres apto para ser contratado. Si no las has desarrollado, serás excluido del propio sistema. En un momento desechable, en un momento en que la competencia se puede estar agotando, o hay alguien con más competencias que pueden realizar mejor el trabajo que te hemos asignado. El planteamiento tanto ético como práctico, educativo desde luego en la elaboración del currículum, a partir del enfoque ahora de desempeños sociales, por el contrario, asume que el ser humano como persona es la razón de ser de todo proceso, económico, educativo, social, cultural y hasta político. Es decir, que todo proceso,
por ser histórico, puede ser humanizado, mediante aprendizajes que el proceso de humanización es siempre inacabado e inacabable, porque ello permite que el ser humano reconozca que solo se educa en función de las relaciones que establece con el otro, con él mismo, con los demás y con su entorno. Por ello, el ejemplo inicial que narramos de Juan lo descalifica como padre competente, aunque haya obtenido buenas notas en los exámenes de los cursos a los que asistió o sepa mucho en teoría acerca de psicología infantil y del saber ser de las relaciones entre padre e hijo, porque no se desempeña efectivamente en la práctica como buen padre de su hijo. Esta invitación a clarificar las ideas de términos y sobre todo de conceptos pretende reconocer que el concepto de formación para el trabajo, basado en competencias, en nuestro país, de hecho, está comprometido con el desarrollo humano, por lo que va tras desempeños más de carácter humanizador. Conviene entonces tener presente que en algunos centros escolares el carácter de desarrollo de las competencias está supeditado al desarrollo de los desempeños, o que el carácter de las competencias se vuelve evidente cuando en los distintos ámbitos sociales el alumno es capaz de desempeñarse de manera muy diversa. Conviene entonces también tener presente que la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo no concuerda también muchas veces con este tipo de planteamientos de instancias de carácter internacional, de financiamiento, ¿no?, que inscriben su visión de competencias en procedimientos curriculares de los años en que la formación del manpower, el hombre poder o el poder del hombre, encamina los procesos educativos a la creación de meros recursos humanos, es decir, materia prima que responda a las necesidades que va teniendo nuestro país. Estas reflexiones en torno al tema de las competencias quieren poner en alerta para evitar que las posiciones ya superadas se vuelvan a retomar. Hoy en día la reflexión educativa en torno a las competencias nos está llevando poco a poco a conocer y a reconocer muchos aspectos. Primero, que la educación basada en competencias o desempeños como aceptación de que en México estos términos significan lo mismo. Segundo, a definir que las competencias son elementos que en su conjunto definen desempeños. Tercero, a establecer que las competencias adquiridas o desarrolladas en un proceso educativo deben manifestarse efectivamente en desempeños y no simplemente en capacidades o posibilidades de hacer algo. Hay algo más. El carácter de competencias versus desempeños permite también ir clarificando y reflexionando sobre algunos puntos importantes. Uno de ellos es que los desempeños que se establecen como referentes para orientar los aprendizajes buscan consolidar en los estudiantes el rigor de pensamiento, la economía en la acción, la solidaridad en la convivencia, pero sobre todo el orgullo de ser mexicanos. Una característica más es que la definición de competencias que se configura dentro del ámbito de los perfiles de desempeño debe ser fruto de una amplia consulta social, en donde se promueva la participación y la opinión de expertos, de diversos saberes, de diversos instructores, los padres de familia, los directivos y sobre todo los estudiantes, sin dejar de lado al sector público y mucho menos al sector privado. Este proceso real de participación social deberá ir acompañado de un análisis técnico que permita identificar desempeños esperados de cada uno de los estudiantes en cada uno de los niveles educativos. La educación básica, elemental, la educación media superior y la educación superior, esperando que se manifiesten como modos de ser, de pensar, de actuar, y no solo los deseables para el trabajo, sino los necesarios para el logro de los fines en el artículo 3 constitucional. Estos perfiles de desempeño así elaborados serán fruto precisamente de las competencias necesarias para insertarse productivamente en el mundo de lo laboral, en la sociedad, y en consonancia con las nuevas necesidades de nuestro entorno, del mundo moderno,
que permiten orientar permanentemente la acción educativa a fin de clarificar y delimitar la amplitud y concreción de las llamadas competencias en el ámbito nacional, internacional, estatal y local. Deberán también proporcionar elementos comunes de formación general laboral como guía sustantiva de proyectos institucionales que se pueden ser incorporados a la vez en lo específico de lo propio de cada lugar. También dar elementos de direccionalidad al perfil del promotor de aprendizajes escolares o extraescolares, llámese mediador, instructor, metodólogo, gestor o maestro, para que éste desempeñe funciones compatibles con la dimensión y con los ámbitos donde se desarrolla la formación de nuestros estudiantes. Deberá aportar criterios de calidad para asegurar la pertinencia de ciertos contenidos y una mayor flexibilidad en los procesos educativos, en función de la dimensión social, de las competencias y sus respectivos desempeños sociales y laborales. Insistir en que la educación se orienta al desarrollo armónico del individuo, a la adquisición de la capacidad necesaria para promover el constante mejoramiento social, cultural, productivo de un pueblo. Al hablar entonces de competencias, debemos pensar en cómo éstas se manifiestan. Y sin mayor profundización del tema, cabe señalar que lo que en este documento se refiere a competencias está identificado con los principios educativos del artículo 3º constitucional. Por lo tanto, centran su atención en el desarrollo del ser humano. Las reflexiones teórico-metodológicas que se exponen en nuestro documento pretenden acercar la acción de la formación para el trabajo a una visión educativa que tiende a humanizar al ser humano, es decir, a convertirlo en agente de su propio desarrollo, como integrante de un pueblo soberano y no a promover su dependencia ni a tomarlo como un súbdito o un esclavo. Un ser competente como humano nos da precisamente la idea del ejemplo inicial, en donde Juan lo descalifica como padre competente, aunque sepa mucho de cómo tratar a su hijo, porque no se desempeña efectivamente como un buen padre o un buen hijo. Con un afán de mayor claridad, entonces conviene reconocer que hay una diferenciación entre competencia y entre desempeño. Las competencias como estándar impuesto desde lo externo y los desempeños como formas de ser, de actuar y de relacionarse conmigo mismo, con los demás y con mi entorno. Gracias.